Bienvenidos al podcast de Frank López. Hoy tenemos un programa muy especial y yo sé que el Espíritu Santo se va a mover de una manera extraordinaria. Vamos a hablar del nuevo libro del pastor David Escarpeta, Batallas Silenciosas. Bienvenido, pastor. Gracias, Pastor Frank. Es un honor estar en esta mesa contigo. El honor es nuestro. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Vamos directamente al libro. Cuéntame, ¿cómo nace este libro? ¿Por qué nace este libro? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres proyectar a través de esta escritura? Bueno, este libro nace de dos puntos fundamentales. El primero, de una experiencia personal que viví relacionado a la depresión y a la ansiedad, cosa que tengo que reconocerlo, no creía mucho en eso. Soy hijo de pastor, soy una persona que nació en un hogar cristiano, llevo años en el ministerio. Y para mí todo se resolvía simplemente con oración y si sabe la palabra, pues practíquela y ya. Y cuando alguien venía y me decía, oye, ora por mí porque tengo ansiedad, depresión, yo me quedaba por dentro pensando como que madure, esas cosas son para los inmaduros. Pero hasta que lo viví, sucede que ahí aprendí que uno no puede juzgar a las personas por los procesos que ellos están viviendo porque tú no sabes dentro de ellos qué está pasando. Entonces me sucedió cuando llegó el tiempo del COVID y viene el encierro. El encierro fue como lo que hizo que explotara esa crisis, ¿no? Y se manifestaba en todo lo que es la parte respiratoria. No podía dormir, se me iba al aire y mis pulmones estaban completamente limpios, pero en mi mente yo estaba muy enfermo. Me iba al hospital, fui varias veces de emergencia, me hacían de todos los exámenes, la primera vez, la segunda vez, la tercera vez que fui, dijo, no, pero es que ustedes están equivocados, yo estoy enfermo. Entonces ya el doctor me miró y me dijo, mira, yo no te voy a poder atender más, porque afuera tengo realmente gente enferma y tú no estás enfermo del cuerpo, tienes problemas serios de ansiedad y de depresión. Cuando él me dice eso, yo como que empiezo a asimilar. Y es una persona, él no es cristiano, no cree en las cosas de Dios. Y me dice, ¿tú qué haces? Cuando él me pregunta, ¿tú qué haces? Yo no sabía qué responder. Ahí hubiera preferido decirle, soy empresario, soy vende paletas, vendo empanadas, lo que sea. Pero le dije, soy pastor y agaché un poquito la cabeza. Porque yo sabía lo que me iba a decir. Y me dice, bueno, pues creo que es una oportunidad para que pongas en práctica y creas lo que tú le enseñas a la gente. Él te dijo eso. Un ateo me lo dijo. Entonces dijo, yo no creo en eso, pero creo que es bueno que tú creas y vivas lo que le enseñas a las personas. Este es un médico. Sí, un médico, neumólogo, me acuerdo. Ajá. Hindú y budista. Budista, hindú, que no creía en la Biblia y te está diciendo Y que... me lo está diciendo. Por qué ese temor a morir? ¿Por qué esa ansiedad? ¿De dónde salió eso? Tú siendo un hombre de fe, un adorador. Esto pasó durante el COVID, tú siendo pastor de una iglesia grande en Houston. Sí. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Bueno, en mi caso, creo que de una acumulación de situaciones que pasaron en mi vida, como la depresión viene por situaciones del pasado y que estás viviendo en el presente. En el pasado, por ejemplo, que está plasmado en el libro, menciono abusos que yo viví, situaciones difíciles que tuve desde pequeño y realmente yo no tuve como tiempo para procesar las experiencias duras que viví en mi vida. Pero cuando viene el COVID, ¿cuántos años de ministerio ya tú tenías? Ahora, bueno, con la iglesia este año cumplimos 19, entonces yo diría que estábamos sobre los 15 años de Pero ministerio. antes de la iglesia, En Bogotá, Colombia, con mi suegro, 4 ajá. años de ministerio. Entonces, 4 más 19 son 23. O sea, cuando llegó el COVID, 19 años. cuando llega el COVID, que te encierran, ya tú tenías más de 15 años de Sí, ministerio. casi 20. ¿Por qué no vino la depresión antes? Esa es una pregunta que no puedo respondértela porque no sé. No sé por qué no vino antes. Lo que sí sé es que por dentro yo era como una bomba de tiempo. Y tal vez el detonante fue ese encierro, donde ya no pude más. ¿Me explico? Ujú. Y en lo personal fue ese encierro, fue el encierro porque mi oxígeno siempre
es la gente, salir, sentirme útil, sentir que estoy haciendo algo, sentir que estoy vivo sirviendo a las personas. Cuando me encierran, pierdo mi... Sentí que perdí mi valor, perdí todo, porque ya la iglesia no está abierta, ya la gente no está a mi alrededor, me siento la persona más inservible e inútil y yo digo, pues ahí creo que también eso también fue un detonante muy fuerte. Entonces, tú como ministro sentiste tu valor y tu identidad en estar activo sirviendo a otros. Sí, Y cuando te encierran, sientes que te quitaron eso y perdiste tu identidad, claro, perdiste la esperanza. sí. Porque mi identidad estaba en lo que yo hacía. Yo crecí, pastor, en un ambiente de mucha competitividad. Recuerdo que nosotros en Bogotá manejamos mucho el tema de las células y de los células de grupos. Y era cuántos tienes, cuántos tienes, cuántos tienes, cuántos tienes. Entonces hubo un tiempo de mi vida, que fueron años ahí en Colombia, donde era medido por los resultados que yo tenía. Ese chip, ¡pum!, lo traje yo. En alguna parte te sirve en el sentido de que no eres una persona conformista. Bueno, pues ahí nos quedamos, será de Dios. No, eso hace que te esfuerces, que le metas ganas, pero del otro lado de la moneda genera también en ti un valor incorrecto. Tu valor está en los números que produces, en la cantidad de personas que tienes en la iglesia, en la cantidad de personas que te escuchan o en tu trabajo con la gente. Entonces, cuando esa plataforma se cae, yo pensé y dije, no, pues, ¿qué razón tiene? Entonces, eso fue lo que causó. ¿Cómo llegaste al punto de aceptar de que estabas en una depresión? Pienso que fueron varias etapas. Fueron principalmente dos. Número uno, cuando se me salió de las manos. Se me salió de las manos. Y yo pienso que a veces Dios permite que las pruebas sean más fuertes que el orgullo. Cuando el orgullo no le da a la crisis, es cuando la crisis realmente te dice necesitas ayuda. El orgullo usualmente te dice yo tengo esto, ¿no? Como dicen en inglés, I got this. Y número dos, cuando me atreví a hablar, cuando me atrevía a pedir ayuda de alguien. Me atreví a pedir ayuda, hablé con mis amigos, les dije, por favor, necesito ayuda. Entonces, cuando se dio eso, la crisis era más fuerte. Ya sentía que no podía, ya se me salió de mis manos. Ahí fue donde yo busqué ayuda. ¿Cómo tú llegaste a la decisión de buscar ayuda? ¿Tu familia te pidió que buscaras ayuda? ¿El médico te dijo que buscaras ayuda? ¿O Dios te pidió que buscaras ayuda? La conversación que tuve con el médico fue crucial, porque en el ámbito en el cual uno se desarrolla como pastor, es un ámbito ministerial, escuchas a pastores por todo lado, gente de la iglesia por todo lado, pero que te lo diga un ateo budista como que te sacude. Y que no te diga simplemente, mira, vas a mejorarte. No, te confronta, te da 3 bofetadas. Para mí ese fue un punto de inflexión donde dije, ok, ya, me doy, me rindo. Sin esa ayuda, ¿hubieses salido de la depresión? Sin la ayuda, no, 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 porque yo era de los que predicaba siempre, hermanos, confesémonos los unos a los otros, como dice Juan, para que seamos sanados. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo no lo hacía. Yo no lo hacía porque para mí no era un valor para mí. Hasta que esto sucedió y bueno, busqué ayuda adecuada a la persona adecuada y me llevó en un proceso lindo donde no me juzgó, me acompañó y es un psicólogo pastor también. O sea, ser un ministro con un grado de psicología. Sí, claro, su primera profesión es psicólogo, pero al mismo tiempo es pastor. No te juzgó, tú dices. No, ¿Tenías miedo de ser juzgado? no con él. La verdad que no, porque sabía lo que él hacía y sabía que yo lo necesitaba a él. Y porque es mi amigo. Le conozco su corazón. Entonces eso me dio libertad para yo poder hablar y expresarme con él. Sabía que no me iba a juzgar, sabía que no me iba a decir usted y eso me ayudó mucho. ¿Cuánto tiempo duró el proceso El proceso de la más ayuda? de 6 meses. ¿Y en qué consistía ese proceso? ¿En qué consistía ese Yo me proceso? acuerdo que la primera vez que conversamos, él me ponía
imágenes. ¿Qué ves? Ah, un pulmón. ¿Qué ves? Ah, otro pulmón. ¿Qué ves? Ah, otro pulmón. En esa primera charla me gustó, está pero re mal, porque le mostré aviones, casas, animales y me dijo, tienes un problema muy fuerte, una fijación muy fuerte en tu mente. Y yo creo que con él vivimos experiencias muy bonitas, porque caminó conmigo, me puso materiales para leer, me puso disciplinas espirituales, me puso hábitos que no tenía, me ayudó bastante y sobre todo el acompañamiento, ¿no? A todo esto, ¿qué pasaba con tu iglesia? ¿Qué pasaba en tu hogar, con tu familia? Primero con mi familia, yo creo que mi esposa por un lado estaba como preocupada, pero por el otro lado estaba como dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque yo me la pasaba afuera. O sea, yo era alguien que andaba despelotado por todo lado. Y entonces ella al verme que yo estoy en casa, ella decía, yes, Gra- finalmente lo amarraron. y ¿Te lo... hizo daño viajar tanto? Sí, bueno, digamos que en parte sí, porque yo dependía mucho de eso. Como mi ego, no sé, mi desarrollo personal. Em, y también la mala intención, la falta de intencionalidad en los viajes. A mí me pasaba que años atrás yo iba para donde me invitaban y me di cuenta, pastor, que muchas veces voy a lugares donde Dios no me ha dicho que tenía que ir. Ujú. Lo hice por quedar bien con ellos, lo hice por una necesidad, lo hice por llenar una agenda, lo hice por sentirme ocupado. Y te Pero no, confieso, no necesariamente es lo no, que Dios quería. no, te confieso que hubo lugares donde me pasó lo de Jonás. Dios me dijo, ¿qué haces acá? Ja. O sea, ¿qué haces acá? Entonces ahí entendí que aunque sean lugares bonitos, sea gente linda, no necesariamente es el lugar donde Dios te dijo que fueras. Podemos decir que Dios es un Dios de instrucciones específicas. Totalmente. ¿Qué consejo tú le dieras a un ministro que está viendo esta hora, que le está pasando lo mismo, que tiene muchas invitaciones y a veces sin darse cuenta está a través de esa actividad espiritual, Sí. está dándose una identidad que no es? Yo le diría dos cosas. Primero, nuestra identidad no está en lo que hacemos, sino en lo que somos. Ujú. Todo se desprende del ser. Y eso es algo que suena muy bonito, pero vivirlo es un proceso de aprendizaje y de humillación, porque no hay aprendizaje sin humillación. Ujú. O sea, de ser procesado y humillado delante del Señor. Y segundo, que usemos la sensatez. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos volvemos muy místicos. Señor, te pido una señal. ¿Será que es una señal? Ponme una señal, ponme un ángel, ponme un caballo. Señor, mándame a alguien, Padre, que yo vea un gato corriendo de izquierda a derecha y Ujú. sabré que eres tú. Y entiendo que hay momentos donde Dios nos pone unas señales sobrenaturales que las necesitamos, pero también tenemos que usar la sensatez. En otras palabras, si mi familia se está perjudicando, Ujú. sensatez. Si me estoy enfermando, sensatez. Si siento que no estoy comiendo bien porque estoy todo desordenado, sensatez. Entonces a veces nosotros perdemos la sabiduría y la sensatez. Entonces mi consejo, ¿verdad? Que yo les puedo dar, a veces no es tanto de que venga una señal sobrenatural, sino que usemos la sabiduría que Dios nos dio. Y si vemos que nos estamos perjudicando, ya sabemos el rumbo que tenemos que tomar. Ok, Pastor Escarpeta, este libro se llama Batallas Silenciosas. Sí. Lo recomendamos, búscalo en todos los lugares donde se venden libros cristianos. Y lo estaba hojeando. Y entonces hay mucha terminología de ejército, que si las trincheras, que si las minas. Sí. Por ejemplo, en el primer capítulo que lo estuve leyendo, tú hablas de un francotirador. Háblanos de eso. Bueno, para ponerte en contexto, yo le dije, Señor, yo siento que es hora de escribir un libro, porque no es solamente de la gnosis que lo escribo, porque sé, entonces voy a escribirlo. No, sino porque realmente es una combinación también de tu vida en el libro plasmada. Ujú. Yo dije, voy a agarrar las predicaciones, le mando a alguien que me las edite y las pongo en capítulos y nos vamos. Y el Señor me dijo, no, quiero que pongas la crisis tuya, te voy a dar el plan que necesitas, la terminología que necesitas y la vas a poner como en una línea de pensamiento que sea cada capítulo un campo de guerra. Ujú. Y hablando con alguien, porque obviamente pedí ayuda, alguien que es muy bueno en eso, me dijo, Pastor, te doy esta idea, ¿qué piensas? Y inmediatamente hicimos lluvia de ideas, armamos la maqueta y de ahí nació el concepto. Militares, por ejemplo. eh, Cada capítulo tiene un enemigo.
Ujú. que no siempre es Satanás, ¿no? Ajá. Hay un capítulo que se llama El Hulk dentro de mí. Ese hombre Háblame de increíble. eso. Háblame de ese capítulo, el Hulk dentro de mí. Ok. El Hulk dentro de mí es ese gigante dormido que está ahí, Qué feo. que es feo, que es la parte que muchos no conocen de nosotros. Es más, es la parte que nadie conoce de mí. Solo Dios y yo. Que busca siempre un detonador o alguien que conecte para que se active eso. Como dice el apóstol Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las contiendas? No, pues de la crisis del país, tengo una esposa que no me la aguanto. No, Santiago dice, vienen de las pasiones que combaten como soldados dentro de ti. Entonces ahí está el Hulk. Y hay algo interesante porque yo conecto cada capítulo con una vivencia. Eso del Hulk dentro de mí, a mí me pasó en un aeropuerto, siendo ministro, pastor y en Houston, que la gente lo conocía a uno. Antes de la depresión. No, eso ya fue después. Después de la depresión. Sí, claro, sí. Es que yo sigo siendo pulido, pastor. Ok, ya veo. Bueno, Pero todos seguimos. todos, sí. Entonces estaba llevando a mi esposa que la habían invitado a una conferencia a compartir, la estaba llevando al aeropuerto con mi hijo. Resulta que estamos en el aeropuerto y yo soy fila preferencial de United, nadie me atiende, pasaban de frente mío, pasaban para acá y yo 15 minutos ahí parqueado hasta que yo veo una señora que trabaja de United, le digo, señora, discúlpeme, así como llevo aquí 15 minutos parado, nadie me atiende. Ese es el Hulk. Allá el Hulk empezó un poquito así, bueno. Luego, perdón, disculpe, señor, venga, yo le ayudo. Entonces, bueno, vamos a poner las maletas. Como raro, mi esposa siempre lleva sobrepeso en su maleta. No sé si será la única vez que le pasa eso por todas las cosas que echa, pero traía 2 maletas. Fuera de eso eran 2. Entonces Ajá. ella dice, sí, bueno, mire, ya en 5 minutos va a cerrar el vuelo, pero esta maleta está en sobrepeso. Tranquila, vamos a quitar peso y ponerla en la otra maleta. Yo estoy ya agitado. Le digo a mi hijo, de 23 años en ese momento, mi hijo, pon las cosas de la maleta pesada, pon las cosas livianas para equilibrar el peso y yo voy a hacer otra cosa del boarding pass. Eso fue lo que le dije. Me fui. Cuando regreso ya falta 1 minuto para que el vuelo se cierre. Le digo, hijo, ¿no hiciste lo que te dije? Y él me mira como que, tú no me dijiste nada. Cuando él me responde así, ya el Hulk estaba poniéndose verde un poco. Tú no escuchas lo que yo te dije y empecé a levantar la voz, pero tú no me obedeces. Ahí mezclé algo de otras y otras ocasiones pasadas y lo puse ahí. Él se pone las manos así, dice, pues no voy a hacer nada. Cuando él me dice eso, el Hulk en el aeropuerto, el Escarpeta Hulk, se manifestó. ¿Cómo que no vas a hacer nada? Pues no, porque tú no me tratas bien. Ahí los dos en el aeropuerto y mi esposa en la mitad. Ya, por favor, no discutan. Y la agente, ¿cómo se llama? La representante de United estaba mirando ahí, mirando ese show. Bueno, ya pasó, está bien, rápido, pum, pum, metimos ya. Cuando alcanzamos, me entrega el boarding pass y ella me dice, aquí está tu boarding pass, Pastor David Escarpeta. Va a tu iglesia. Tú eres el pastor David, ¿verdad? Tú eres mi pastor. Y yo me quedé como La que... muchacha. Claro, porque en la iglesia tenemos mucha gente que tú no conoces. Y tú eres el pastor David Escarpeta, ¿verdad? Porque yo escucho tus prédicas y me han ayudado muchísimo. Y cuando ella me dice eso, yo dije, Dios mío, aquí yo lo que me siento del anticristo menos David Escarpeta. Entonces le dije, sí, yo soy. Sí, y no tuve cara para decirle, le dije, oye, sí, ya son cosas que pasan. Me dice, tranquilo, pastor. Yo entiendo lo que es el estrés. Y así se quedó. Cuando volteo a mirar, hay un amigo cantante, Alex Campos. Yo no la había visto. Estaba haciendo la fila detrás de mí. Y él miró todo eso y cuando lo volteó a mirar, me hace así. ¿Qué testimonio, no? Pero molestándome, ¿no? Ajá. ¿Qué testimonio en el aeropuerto? O sea que como todo el spotlight cayó sobre mí. Pero, ¿qué me gusta de esto, pastor? Y de eso escribiste un capítulo. Claro, porque es que si uno no habla de sus aprendizajes y de sus fallas que Dios te ha ayudado, Sí. entonces la gente dice, este man es solo gnosis, pero no me conecto con él. Y ¿sabes qué? Yo creo que eso es un mover del Espíritu Santo. Porque las nuevas generaciones, la generación de tu hijo, va a apreciar que tú hables de esto. Sí. Y ellos responden, ellos se conectan cuando hay transparencia e integridad. Y en ese caso, perdón que te interrumpa, cuando ya mi esposa se fue
cuando ya se desapareció la agente de United, Ajá. cuando ya Alex Campos se fue, me quedé con la persona más importante para mí en ese momento, mi hijo. Ajá. Y cuando fuimos en el carro le dije, mi amor, quiero que me perdones. Me dejé llevar, no, me dejé llevar por la ansiedad y por el tema de tu mamá que iba a perder el vuelo. Y no debí decírtelo. Perdóname si no te lo recalqué. Y cuando le abrí el perdón, qué difícil es como padre pedirle perdón a los hijos Ajá, algunas veces. pero poderoso. Y ahí mi hijo me dice, no, papi, perdóname tú a mí Ujú. si yo no te respondí de manera correcta. Y fue algo tan bonito porque, ¿Ves? por haber cerrado ese ciclo, pude escribir esto, porque Es- también es importante. Pastor David, esto que usted está hablando es muy poderoso, porque esta es la clave para los pastores que nos están escuchando. Lo que estamos hablando aquí Mm, es esencial para alcanzar las nuevas generaciones. sí, Las nuevas generaciones buscan eso, buscan transparencia, sí, buscan que aceptemos nuestros errores, sí. los aceptemos, que el hecho de que somos el pastor, somos conocidos, no significa que somos superhéroes. Todos tenemos un Hulk adentro, aunque Sí. amemos al Señor. Sí. Y parte del liderazgo que responde a las nuevas generaciones es que el liderazgo que lo acepta y que lo reconoce y que está dispuesto a pedir perdón. Sí. Son muy poderosos. Gana autoridad. Pero si me permites, tú me dijiste algo del francotirador que me gustaría Sí. mencionar. Fíjate que cuando Jesús se está bautizando en el río Jordán, bueno, Dios me dio la imagen de Satanás como ese francotirador. Y lo vi como francotirador en una visión muy espiritual que el Señor me habló. Tú describes aquí las características del francotirador. Sí. Y pongo ahí, por ejemplo, una de esas que sabe esperarte. Ujú. Jesús estaba frente a Juan. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí no vino el francotirador y ¡puc! Ahí está tu Cordero de Dios, te lo acabo de matar. Ujú. No. Estaba bien escondido detrás en el desierto, esperándolo de lejos, viéndolo de lejos. El cielo se abre, el Señor Padre lo aprueba, el Espíritu Santo viene, lo llena. Una cosa espectacular. Ahí no vino el balazo. No vino ahí. El Espíritu viene, lo impulsa al desierto. No viene en el primer día de ayuno, no viene en la primera semana, no viene en la segunda semana, no viene en la tercera semana, viene en la cuarta semana de ayuno, cuando ya él ya no tiene la voz del Padre, ya no hay multitudes alrededor y ahí tengo hambre. Ahí llega. Y en ese capítulo digo, el francotirador no se asusta con tus éxitos. A él no lo espanta las multitudes que puedas tener en tu congregación, los millones de seguidores que tengas en tus redes sociales, a la gente a la cual tú influencias. Es más, a él no le espanta los milagros que puedas hacer a través, que Dios a través de ti haga, para nada. Porque si respetó al Hijo de Dios después de 40, ¿sabes que después de 40 días de ayuno yo estaría levitando, hablando con Moisés y con Elías? No me toques, no me quites la unción. Porque muchos piensan así, me meto 3 días y cuando bajan, mejor dicho, que nadie se me acerque porque vengo del cielo. Se atrevió, de cara a cara, atrevido, de tú a tú, de frente a frente, si eres hijo de Dios, después de 40 días de ayuno. Porque a él no lo asusta tanto esa parte, sino él quiere ver es el momento y la oportunidad de decirte a ti, de ponerte cara a cara y decirte, ¿sabes qué? Esto que acabas de escuchar no es cierto. Y empieza la tentación. Entonces, ese capítulo es poderoso porque nos hace ver cómo Él actúa para que nosotros estemos preparados. No solo en nuestros momentos gloriosos, pastor, pero en los momentos duros de nuestra vida, ¿no? Tú hablas en ese capítulo de lo que es el sentirte juzgado. Mm. ¿Right? Sí, es un misil. Una de las misil, Sí. un misil, la duda, Sí, el juicio Sí. y el placer. sí. Háblanos de eso. Bueno, la duda porque siempre Él, bueno, vemos que en Génesis le funcionó muy bien con Eva. Yo siempre digo por qué fue con Eva y no con Adán, porque pues si Adán ve una culebra hablando y dice, esto no es normal, pero como la mujer habla con el refrigerador, con la sala, pues obviamente entabló conversación. Ajá. Pero lo que le dice es muy cierto. Con que Dios te dijo, ¿no? Con que Dios te dijo. Ajá. Ok, poniendo en duda, Ajá. duda. Y no es tanto, pastor, él no viene, mira, los misiles del diablo no es diciéndonos, eres bobo, eres feo, como a nuestra autoestima, porque hay mucha gente que piensa que eso es. No, de eso no se trata. Porque si el diablo me dice a mí, tú eres feo, yo le voy a decir, dime algo que no sé, eso ya lo sé.
Eres medio lento, pues ya sé que soy medio lento. Él viene a atacar la verdad de Jesús en nosotros. Yes. Él viene a atacar la verdad de Cristo en la mente. Ah, con que Dios te dijo este domingo que te ama. Vamos a ver si es que eso es verdad. Oh, con que Dios te dijo. Ah, con que entonces a veces pensamos que esa frase con que Dios te dijo, oh, eso es Eva. No, eso es David. Cada día, inmediatamente, apenas yo recibo una palabra de Dios, automáticamente me convierto en un target del enemigo contra esa palabra que Dios me dio. Poderoso. Y esa es la duda. La otra es el juicio, porque mira, cuando nos sentimos tentados, muchos ya se sienten invalidados. Pero antes de continuar, Ah, porque ok. lo que tú dijiste ahí es muy poderoso. Tú dijiste, apenas tú recibes una verdad de Dios, te conviertes en un target para el francotirador. Total. O sea, ¿Qué cuando es? tú estás expuesto a la revelación de Dios, eres un target. Eres un target, pero Dios es tan bueno que Dios usa ese target para probar la misma verdad que recibí. Ajá, ¿Me explico? sí. Recibo una verdad, el diablo me la ataca, va a suceder, pero en ese ataque mi escudo es probado y tengo la victoria. Muchas personas dicen, Dios me dio una palabra, pero no es verdad, porque vino el enemigo y me atacó, porque si hubiera sido verdad, se hubiera cumplido, inmediatamente Dios me la dio. Exacto. Es el problema de esta generación. Yeah. Queremos palabra y promesa, pero sin proceso en la mitad. Y muchas veces el proceso es el ataque, usualmente, la prueba, todo ese tema. Entonces con Jesucristo pasó, vino la palabra, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Vino el misil, si eres hijo de Dios. Vino la victoria. No solo de pan vive el hombre. No tentarás al Señor tu Dios, a tu Señor adorarás y solo a él servirás. Y Con ese la es el, misma palabra. con la misma palabra que el Señor le dio, Ahí que el está la Padre le victoria. dio, Hay ahí combates. está la victoria. Hay combate. Desde la palabra. También hablas del el francotirador de lo que es el juicio. Hablemos de eso. Él es el experto en juzgarte. Bueno, sabemos que el diabolos no es el que te hace, te voy a Miedo. comer. Ajá. Porque eso es lo que muchos piensan. Ay, el diablo con cachos y cola y tenedor. No, diabolos es esto. Tú, Acusador. el que te acusa. Sí. el que te acusa. Entonces, fíjate que en ese orden de ideas, cuando nos sentimos tentados, inmediatamente viene el dedo y te dice, eres descalificado. Y no sé si te ha pasado, porque a mí me ha pasado. Que yo me siento tentado y me siento sucio. El enemigo me quiere hacer ver así, por el hecho de ser tentado. Por ejemplo, vino una mujer linda y la vi por primera vez. No. Ya caí. O de repente estoy en un ambiente donde hay gente chismeando y yo estoy ahí en medio de los chismosos y ya me siento como que también caí. Eso es el dedo del enemigo Ese es diciéndonos. el francotirador. El francotirador diciéndonos, ya la embarraste, ya Ese es el caíste. misil. Es el misil. El misil de juicio. El misil del juicio. En la iglesia no debe haber juicio. No debería. ¿Quiénes somos nosotros? La voz del Espíritu Santo trae juicio. La voz del Espíritu Santo, como dice la palabra del Señor, trae convicción de pecado, trae justicia y trae juicio. Nos hace ver el pago de nuestros errores si no nos arrepentimos. Right. Pero el francotirador del enemigo trae juicio con condenación. Esa es la diferencia. La voz del Espíritu Santo trae revelación y entendimiento con la oportunidad Total. de un Mira nuevo que- comienzo. Mira que la revelación del Espíritu Santo te muestra el final. Ajá. Te muestra el juicio final. Esta es la ira de Dios que no quiero que venga sobre ti. Por eso arrepiéntete. Y ahí viene Es como la un voz consejo. del Espíritu Santo Right. que nunca te va a llevar a la condenación, te va a llevar al arrepentimiento. Sí. A diferencia de lo que tú dices, la voz de Satanás, ya estás frito, estás condenado y viene juicio En un para ti. altar cristiano debe haber condenación. ¿Y sabes qué, pastor? Nosotros muchas veces nos dejamos llevar por esa línea. Ujú. Porque te voy a decir algo y te lo digo. Tú tenías miedo de Ajá. ser condenado Sí, claro, total. durante tu proceso Sí, de que te encerraron y perdiste Sí. la identidad y caíste en la depresión, en la ansiedad. sí. Tú no confiabas en todo el mundo No, porque tenías miedo de ser condenado totalmente. Y totalmente, sí. por la iglesia. Por la iglesia, por la gente. Y por eso busqué a alguien fuera de mi círculo. Ujú. Que me entendiera, que
que viviera, que estuviera en mis zapatos, Pero era un hombre de Dios un hombre de Dios. y no te condenó. Jamás, ¿no? No. Si te hubiese condenado, no hubiese sido sanado. Yo me cierro. Te cierra y Y te... no solamente eso, me cierro con él, ya me cierro con la gente. Porque eso ha pasado en muchas personas, ¿no? O sea, tenemos que aprender que como cristianos evitar la condenación siempre. Sí, porque a veces nosotros, y te lo digo como pastor, usamos la condenación como un arma de, a ver, de que si me voy por ahí, la persona va a caer en cuenta y el efecto es al revés. Ah, O sea, me explico, si yo como pastor predico desde la condenación, como para que la gente se sienta mal, es el temor el que los va a acercarse, el que los va a hacer que se acerquen a un Dios equivocado. ujú. Pero cuando yo les predico con la verdad en amor, como dice la escritura, con la verdad, porque no solamente decirle, no, tú está bien, tú no tienes que cambiar. No, la verdad en amor, sin condenación, es una bendición. Cuéntame de tu proceso, porque este libro es una historia de tu vida, Sí, right? sí, Es una historia de tu vida. sí, No es que tú estás escribiendo lo que tú sabes, tú estás escribiendo lo que tú viviste. total, sí. So, este libro es una impartición. Amén. Cuéntame de tu proceso. ¿Cuándo comenzó el cambio? ¿Cuándo comenzó a que tuvieras la luz, número uno? Y cuéntame también acerca de tu esposa y tu familia durante el proceso. Bueno, primero con mi esposa y mi familia en el proceso. Mi esposa fue una bendición para mí porque ella era un espíritu contrario al mío. Yo todo deprimido, encerrado y tal. Y ella estaba feliz poniendo música en la casa y decía, al fin lo tengo en la casa, al fin lo tengo en la casa. Y yo no, estábamos en canales diferentes. Es que no ves, mujer, que estoy mal, que estoy enfermo. Y ella feliz, yo le doy gracias al Señor que usted está aquí en la casa. O sea, y ella y mi hija y mis hijos reían más. Y a mí me daba piedra, como decimos en Colombia. Me daba una piedra porque yo estaba encerrado en el cuarto escuchando que ellos tocaban música y bailaban y cantaban. Y yo no se dan cuenta que el papá de la Se casa va a está morir. deprimido y me voy a morir. Pero ahora que me doy cuenta de esto, le doy gracias al Señor porque no se dejaron llevar de la misma depresión que yo andaba, sino que ellos dijeron, wow, Dios está tratando con papá, eso es una bendición. Ellas Y siempre pensaron que era un trato de Dios contigo. claro, y sí, claro, porque ella ya sabía que yo venía en un ritmo loco y ya sabía, entonces es más, si te lo digo de esta manera, yo creo que eso fue respuesta a sus oraciones, Wow. ¿me entiendes? Porque a veces las mujeres son así. Las mujeres oran cosas que no le dicen a los maridos que están orando. ¿Qué estaba orando ella? O sea, me imagino, Señor, haz algo con este hombre Que se quede aquí. que pare. Y lo bueno es que no te lo dice porque las mujeres son más astutas que los hombres. Ah, Solamente pero celebran pero y Dios tal. la escucha Sí, más que a nosotros. porque te paró. Sí. Entonces, de parte de mi familia le doy gracias al Señor por eso. Y creo que también, Podemos decir que tu familia es mejor después de lo que pasaste. oh sí, sí, Impresionante. sí, Se claro. cumple lo que dice la Biblia, que todo lo torna para bien. Todo lo torna para bien, amén. Y también que así como la unción baja a la cabeza, baja también a las barbas y a las vestiduras en el sentido de que un papá saludable es una familia saludable. Sí, sí lo es. Y bueno, y en ese proceso, más o menos de 6 meses, ¿qué fue qué fue la clave, pastor? Es que yo predicaba inclusive, hermanos, como dice Juan, confesemos a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Y confesémonos las ofensas los unos a los otros para que seamos sanados. Siempre lo predicamos, cuando lo vivimos. Hasta que tuve que pasar por la segunda, no por la primera, por la segunda. Confesemos nuestras situaciones para que seamos sanados. Ahí entendí que hay gente perdonada, enferma. Son perdonados, le confiesan a Dios. Son enfermos, no tuvieron la valentía de meterse en una trinchera y decir, amigo, pastor, hermano, necesito ayuda. Tú mencionas esto en el libro de las trincheras, que ahí están Esa es la clave. los que tienen las manos sucias como tú, Sí. los que entienden Sí. lo que pasa en la trinchera. Podemos decir que la sanidad Dios la pone en otros y te la trae a través de ellos. Sí. Qué poderoso. Mira que, Eso, en la trinchera encontraste la sanidad. sí. Mira que el hombre que fue herido camino de Jerusalén a Jericó en la parábola del buen samaritano Ajá. no se sanó por sí mismo. Así es. Necesitó a alguien que pusiera aceite sobre él, Aceite, vino sobre él.
y plata. y plata. Fue otro. Sí. Ahí no fue que vino un ángel, aquí, ¿no? No. Y Jesús dice, veías tú lo mismo. Entonces realmente la sanidad, lo que dijiste es maravilloso. La sanidad Dios la pone en manos. Otro. Ese aceite y ese vino está en las manos de otro. Ujú. Y tengo que dejarme sanar. Tu vida cambió. Sí, claro. Mejoró mucho. ¿Cuáles son los cambios que Pienso, tú puedes decir que Dios lo sí, trajo? en primer lugar, el primer lugar es que yo detecto cuando la ansiedad quiere venir. Ah, Antes no. Antes era como, venía, ahora no, ahora pongo ya. Aprendí a poner parámetros, a poner escudos. No me refiero solo al escudo de la fe, que es poderosísimo. Me refiero también a poner protección mental en mí. Aprendí eso. 2, aprendí el valor de la comunicación, el valor del hermano, del soldado que camina conmigo. Entonces, no podemos estar solos. no. Y en ese orden de ideas, pastor, aprendí la rendición de cuentas, Ah, que es un principio que para muchos no es importante. pero todo líder cristiano que está activo en un ministerio necesita eso. Sí, Nos necesitamos. sí, No podemos estar solos. no. Te puedo decir algo que yo practico en esa orden de ideas. Porque para mí la rendición de cuentas es cómo está tu iglesia, cómo estás tú, cómo está la familia. Oh, bien, gloria a Dios. No, pues estoy rindiendo cuentas. No, estás trayendo tu mejor versión de ti. Exacto. Entonces, yo tengo un amigo que él no vive en Estados Unidos, vive en otro país. Y si hacemos trinchera los dos. Porque esto es importante lo que voy a decir. Yo le di permiso a él para que se metiera en mi vida y él me dio permiso a mí. Tú activaste. Sí. Tú activas la trinchera. Sí, claro. La trinchera no se activa sobre ti. No. Tú la activas. Yo. Y no es solo que no es orando, no es leyendo la Biblia, es llamando a alguien Yes. y diciéndole, ven, quiero que hagamos una trinchera juntos. Y entonces hay unas preguntas, hay un formato que tenemos ahí, donde son preguntas como decimos en Colombia, a la yugular. No son preguntas que, ¿cómo? ¿Cuántos miembros? ¿Cuántos asistieron el domingo? ¿Cuántos diezmos entraron? Nada. Eso no es No importante. tiene nada que ver. Eso no es relevante. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo está tu corazón? Entonces, yo le pongo aquí el corazón y le digo, bueno, ya no quiero estar más silencioso con esas batallas, compartámosla. Y es tan sanador, porque se hace desde una plataforma no de esto, No. sino de cubrirnos, de sanarnos, de fortalecernos. Yeah. De crear un equipo poderoso. Sí, señor. Quiero que me hables del enemigo silencioso. Hay un capítulo, el capítulo nuevo, dice el enemigo silencioso. Háblanos de eso. Se pudiera pensar por encima que es como esa voz que me habla dentro de mí o algo así, pero lo que el Espíritu Santo me guió en ese capítulo es al ver que así como muchos ven diablos por todo lado, ¿verdad? Que muchos todo es demonios. Ven a los demonios por todo lado, pero no ven al Espíritu Santo en ningún lado. Sí. Con mucha preocupación veo un movimiento que se ha vuelto a que no creen en eso ya. O sea, el diablo ya como que no, eso es puro cuento que nos dijeron por años. Los demonios no, eso es más bien como vibras negativas o pensamientos negativos. Entonces el enemigo silencioso es una manera de decir que el mismo diablo intencionalmente ha enceguecido el entendimiento de las personas para que lo ignoren. Claro. Para que lo ignoren. O sea, en otras palabras, me están dando mucho protagonismo. Síganme dando protagonismo porque ahí están enredados. No solo soy yo. Ustedes, sus celos, sus contiendas, su Hulk. Pero de este lado, no me den nada de protagonismo. Porque en realidad quiero que ellos vean que yo no estoy en ningún lado, que yo no existo. Y entre más vean esa verdad, más me van a ignorar. Y es todo lo contrario. Pablo dijo, no desconocemos las maquinaciones del enemigo. Entonces ese enemigo silencioso es el mismo Satanás que nos ha hecho ver, o a muchos les ha hecho ver, que realmente no. Inclusive algunos lo tienen como alea, están durmiendo con el enemigo y no lo saben. Entonces ese lo dejé en los últimos capítulos del libro para enseñarles a la iglesia, a los lectores, lo que verdaderamente es la guerra espiritual, que no es reprender solamente, como muchos piensan, que es gritar, levantar la voz y decir,
fuera Satanás, sino Yo que siempre me he preguntado, David, ¿por qué hay iglesias que llevan reprendiendo el mismo diablo 20 años? Pues si no te oyó en el primero y 20 años después no te oyó tampoco, ¿me entiendes? Sí, claro. Uy, el mismo diablo, el mismo diablo. Sí. Y es que el diablo ha usado, yo llamaría otro dardo contra la iglesia y se llama la ignorancia. Yes. Porque sabes que la parte, realmente la palabra ignorancia es la misma palabra oscuridad, es lo mismo. O sea, cuando habla de tinieblas, de oscuridad, no está hablando literalmente que no hay Luz. ignorancia. Yes. La luz de Cristo no, la No, revelación de Cristo Exacto. no ha estado alumbrando Así su es. entendimiento. Imagínate que si no conocen la revelación de Cristo, ¿cómo van a conocer las maquinaciones del Exacto. anticristo? Jamás las van a ver. Exacto. Entonces la guerra espiritual, creo yo, por la palabra del Señor, también es aquí. Son argumentos. Yes. Por eso el apóstol Pablo dice, derribando todo argumento. Eso es guerra espiritual. Yes. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poder. Eso es guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra personas. Eso es guerra. O sea, hay una guerra. Pero la guerra se empieza a ganar desde aquí. Por eso es lo primero que Dios quiere transformar en nosotros. ¿Cuánto duró la depresión? Como un año. Durante ese año, tú predicabas, Sí, tú ministrabas, sí, tú orabas. sí. Durante ese año, tú tuviste que combatir las huestes de maldad. Uy, durísimo. Sí, porque se abre un espectro a lo espiritual. Usualmente cuando uno vive cosas no normales, entras también en un terreno donde el Yes. mundo espiritual, especialmente cuando pasan noches enteras sin dormir, especialmente cuando oras más, cuando creo que te metes más en oración, te metes más en guerra espiritual, no es en vano, no es en vano, porque hay personas que piensan que es en vano, no, no lo es. Pero al mismo tiempo cuando, no sé si te ha pasado, que cuando estás en una guerra fuerte, puede ser mental, puede ser emocional, no solo son demonios, pero en algún lado sí te das cuenta que había una opresión Sí. espiritual. O sea, Entidades la de mayoría de maldad. las veces es así. Ujú. Y lo pude ver, lo pude ver. En la trinchera, ¿te ayudaron Oh, sí. a combatir la presencia demoníaca? Sí, claro que sí. Y es por eso que yo decidí irme con un hombre de Dios. Porque si hay alguien aquí que dice, bueno, pues lo que necesito es un psicólogo. Bueno, está bien, pero el psicólogo va a ignorar la obra de Exacto. Cristo. La Va a decirte que palabra, la palabra no sirve, tu llamado. mi llamado, tantas cosas. Entonces yo dije, necesito un hombre como yo, que viva las luchas que yo vivo, pero que tenga la capacidad profesional de sacarme de donde estoy, porque eso no lo sé. Y Dios los usa de una manera impresionante. La manera en que combinan la palabra. Y ahí entendí que la psicología aplicada con la palabra, porque es que la psicología es el estudio de lo que tenemos acá. Es como ir a un neumólogo. La psicología sometida a la palabra es muy Uf, poderosa. muy poderosa. Nos queda poco tiempo. Eres hijo de pastor. Sí. Tu esposa. Hija de pastor. Y tus hijos. Nietos e hijos de pastor. ¿Sientes que alguno de tus hijos llevará el llamado pastoral? Definitivamente, sí. Dios es un Dios así. Dios es un Dios de generaciones. Claro que lo es. Porque muchas personas dicen que no es así, que a lo mejor el llamado tuyo no tiene nada que ver con el llamado de tus hijos, de tus nietos. ¿Qué nos puedes decir de eso? Pues digamos que los principios bíblicos y tú lo sabes más que yo, desde el antiguo pacto es Dios hacia las generaciones. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y también la palabra dice que la maldición va hasta la cuarta, pero la bendición va hasta la 1000. O sea, espérate, 1000 generaciones en la mentalidad de Dios. Y tú sabes que Joel 2:28 es una palabra profética, la más impresionante que se ha cumplido en parte en Hechos capítulo 2, pero va a venir en los últimos días donde va a venir el Espíritu sobre toda carne. Amén. Pero inmediatamente después de eso dice, y tus hijos y tus hijas profetizarán. El mismo Dios de Abraham, Isaac, de Jacob nos está diciendo ahora, tranquilo, esa promesa es para ti, para tu hijo y para tu hija. Amén. Eso para mí es impresionante. Impresionante. Entonces, primero, la primera promesa para nosotros, como por ejemplo, me pongo los zapatos de pastor, ¿cierto? Es que mis hijos sean salvos y que sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Digo esto porque, pastor, con todo respeto lo digo. Durante los años he visto familias políticas, ministeriales, donde hay un muchacho que no es cristiano,
pero el papá lo tiene que poner. Y a la fuerza lo ponen, no importando si es o no es creyente. Sí. Tienen que ver allá que el hijo del pastor está haciendo. Sí. Qué daño Es un error. le hicimos a muchas generaciones que Sí. fueron cortadas por eso. Entonces yo pienso que la promesa más grande para mí es que mis hijos sean salvos, sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Y desde ahí ellos decidan servirle a Dios. Que no tenga que yo imponerles, pero sí, no imponerles, pero sí impartirles. Amén. Porque algunos se quedan, no, es que no lo puedo obligar. No lo puedes obligar, pero le puedes inspirar y le puedes impartir el amor por Dios. Porque a mí, a mis códigos, no me cabe en la cabeza que alguien ame a Dios y no le sirva. No. Así es. A tu Dios adorarás. Y solo a Él servirás. Amén. Esas cosas van de la mano. Muy bueno, muy bueno. Entonces, si yo le enseño a mi hijo, no, papito, usted ame a Dios, aunque no le sirva, entonces Dios dice, espérate, si no me sirves, no me amas. Así es. Entonces, a mis muchachos, el uno está sirviendo con los jóvenes, la mayor está dirigiendo las misiones de la iglesia. Ahora, ya que ella me diga, papi, no siento el llamado de ser pastora, ahí ya yo no la puedo obligar. Y dice, usted tiene que ser pastora porque yo soy pastor. Está bien, mi amor, si Dios te habló de ser misionera, si al otro le habló de ser un empresario para el reino y construir el reino desde sus empresas, lo que me importa es que seamos una familia que le sirvamos y amemos al Señor. Que lo ames y que le sirva. Que le sirvas. Pastor Escarpeta, qué gusto compartir con usted. Ay, hombre, pastor. Todos los domingos a las 2 de la tarde. Sí. La iglesia Grace Church en Houston, Texas. Busque toda la información del Pastor Escarpeta. Vamos a apoyar este libro, extraordinario libro. Es una impartición de vida. ¿Sabe que la impartición de vida, eso no tiene precio? Porque eso es como un libro que mentorea, imparte. Así que vamos a buscarlo en todas las plataformas donde lo pueda comprar, en todas las naciones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en un nuevo podcast de Fran López. Dios los bendiga.